Vamos a continuar nuestro estudio con el libro de Génesis. Nuestro objetivo es Génesis capítulo 16 y vamos al versículo 11, por favor, que es nuestro pasaje base. Nueva versión internacional dice: estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. El nombre del tema es Agar e Ismael. Y bueno, recordando lo que vimos el tema pasado, el miércoles pasado, vamos a Génesis capítulo 15, versículo. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor, tu heredero será tu propio hijo. Eso es lo que Dios le había dicho a Abraham cuando Abraham le dijo que para qué quería toda la prosperidad o la riqueza que Dios le dijo que iba a tener, o para qué quería la tierra, si lo que tenía se lo iba a heredar a Eliezer de Damasco, uno de sus sirvientes. Y Dios le dijo, no te va a heredar ese hombre, ¿verdad? Sino tu propio hijo será tu heredero. Ahora, cuando leemos el pasaje inicial que dice, estás embarazada y darás a luz un hijo, pues lo más lógico sería que estuviera hablando de Sarai, ¿verdad? Pero no, está hablando de Agar. Agar está embarazada de Abraham y va a tener a Ismael. Entonces, en este capítulo 16, vamos a ver la forma en la que Agar y Abraham tomaron decisiones en cuanto a lo que Dios les había dicho. Y es que Sarai, meditando en lo que Dios le dijo, en lo que leímos en el versículo 4 de Génesis 15, de que un hijo de Abraham heredaría todo lo que Abraham recibió de parte de Dios y lo que recibiera de parte de Dios, como que Sarai se puso a meditar y llegó a una conclusión. Esa conclusión la tenemos en Génesis 16, versículo 1 y 2. Dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como tenía una esclava egipcia llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril. Por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar. Tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham aceptó la propuesta que le hizo Sarai. Y bueno, en nuestros tiempos esa propuesta no es nada moral, ¿verdad? Ni decente. Y el hecho de que Abraham haya aceptado, pues dicen, ¿y a quién le dan pan que llore, verdad? Pero sabemos que no podemos interpretar la Biblia en nuestro contexto cultural. Tendríamos que irnos al contexto cultural de ellos, lo que históricamente era permitido para ellos y lo que históricamente era moral para ellos. Y en base a eso tratar de comprender cómo veían ellos la situación, porque cualquiera que quisiera leer esto en nuestro contexto actual sería algo totalmente inmoral e indebido, ¿verdad? Lo importante es entender cómo se consideraba en aquel entonces. Sí, lamentablemente la Escritura no nos da todo el contexto que quisiéramos tener. Así que tendríamos que empezar a analizar con detalle y ver algunos otros escritos que nos puedan arrojar luz, no como autoridad en cuanto a la Escritura, sino en cuanto a información a lo que la cultura de aquel entonces era. Y cuando vemos que es Sarai la que le propone, acuéstate con Agar, vemos que es una idea que Sarai tiene, partiendo de la promesa que Dios le dio a Abraham, ¿verdad? Me imagino que ella debe haber pensado, bueno, tiene que ser un hijo de Abraham, pero en ningún momento dice que tiene que ser hijo mío, ¿verdad? Sarai pudo haber pensado, tiene que ser hijo de Abraham, pero quizás no hijo mío. Y bueno, en aquel entonces, según los textos de Nuzi, ¿se acuerdan? Lo mencionamos la clase pasada, del 1005 antes de Cristo. Corrección de, no sé, muchísimas, 40,000 tablas con registro de lo que pasaba en aquel entonces, más el código de Hammurabi. Ese código es muy antiguo, es el más antiguo que se tiene y se tienen las reglas de conducta apropiadas según el estrato social de aquel entonces. Reglas en cuanto a las relaciones personales, en cuanto a esposos, en cuanto a descendencia, en cuanto a contratos laborales, todas esas leyes que tenían quedaron registradas en piedra y se le llama el Código de Hammurabi y es del 1700 y cacho antes de Cristo. Además de los textos de Nimrod, que también son de aquel entonces, contemporáneos, donde se registran cierta información del comportamiento civil, lo que era permitido y lo que era incorrecto. Y de ahí tenemos que, según estos textos, la autoridad sobre los hijos que resultaran entre la unión sexual
de un hombre dueño de la casa y una esclava, los hijos que resultaran de esa unión pertenecen por derecho a la esposa principal, porque podían tener varias mujeres, pero una tenía que ser la principal. Entonces, lo que podemos saber históricamente de ese contexto por distintas fuentes contemporáneas en aquel entonces, sabíamos que era legal que se diera este tipo de uniones, aparte de la poligamia era algo visto como normal, y que los hijos que resultaran de esa unión entre un hombre dueño de la casa y una esclava, los hijos que resultaran eran de la esposa principal. Entonces Sarai recurre a una práctica común en aquel entonces y le parece que es la forma de lograr, dado que ella es estéril, esa sería la forma de lograr de que Abraham tenga un hijo y que de esta forma se pueda cumplir la promesa de Dios. Ahora nos da más información en el hebreo original, porque cuando dice, por lo tanto, ve y acuéstate con mi esclava Agar, la palabra esclava aquí es shifka, se traduce como sirvienta o mukama, y proviene de otra palabra, es mishpaka, que se traduce como familia o clan. De manera que cuando habla de esclava, hay dos palabras en hebreo para referirse a las esclavas, es decir, esclavas en femenino. Una es esta, que es shifka, y la otra es amá. Amá se traduce como siervo o esclavo en femenino. Y la diferencia entre shifka y amá es que shifka proviene de una palabra que se traduce como familia, de manera que hablar de la esclava Agar hablaba de alguien cercano, muy cercano a Sarai. La relación que había entre Agar y Sarai era como la de Abraham y Eliezer. Cuando le dijo Abraham a Dios, ¿para qué lo quiero si se lo va a heredar Eliezer de Damasco? Era uno de sus esclavos, pero en la palabra que se usa para con él, también tiene que ver con esta, como si fuese parte de la familia, como el principal esclavo de confianza. Y entonces en ese caso, cuando Sarai le propone a Abraham llegarse a Agar, no era cualquier mujer, sino la de mayor confianza al servicio de Sarai. Ahora podemos ver el cambio, y me voy a adelantar un poquito, pero para demostrar esto, vamos a Génesis 21:10, donde también se refieren a Agar, pero con una palabra distinta a la de Shifka. Dice, por eso le dijo a Abraham, echa de aquí a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa esclava jamás tendrá parte en la herencia con mi hijo Isaac. Y fíjate, estamos leyendo en Génesis 10 que Sarai se refiere a Agar como su esclava de mayor confianza, como parte de su familia. Y acá en Génesis 21 la palabra que se usa para esclava es amá, una esclava cualquiera. Así que en este capítulo pasa algo importante entre la relación de Agar y Sarai, que se rompe y Agar deja de ser la sierva de mayor confianza y se convierte en una esclava cualquiera. Y es importante por lo que vamos a seguir leyendo. Entonces, en aquel contexto, lo que Sarai propone es legal, no es visto como inmoral, y era una forma de que una mujer estéril pudiera tener hijos legalmente hablando. Así que la propuesta, aunque parece indecorosa a nuestro tiempo, en aquel entonces no lo era para aquella cultura. No se le está proponiendo a Abraham nada indebido en ese contexto, aunque nuestro contexto sería totalmente indebido, ¿verdad? Ahora, Abraham acepta, ¿verdad? ¿Por qué acepta? Bueno, es legal y me parece que está aceptando la interpretación de Sarai en cuanto a la promesa de Dios, ¿verdad? Porque Sarai como que tiene en mente que Dios está limitado por la naturaleza. Porque si ella es estéril, dice, entonces nunca voy a tener hijos. Tenemos que encontrar otra forma de tener hijos y es una manera de ayudarle a Dios, ¿verdad? Hay que ayudarle a Dios. Yo me acuerdo que alguna vez me enseñaron algo así. Dios tiene una mujer para ti, pero para encontrarla tienes que probar a varias. ¿Me explico? Dios tiene para mí una mujer, pero para encontrarla tengo que probar varias. Bueno, es una manera de decir, Dios me va a dar una mujer, pero yo le echo una ayuda, ¿verdad? Yo tengo que hacer mi parte para poder encontrarla. Otros dicen, Dios quiere que provea a mi familia, así que voy a aceptar ese trabajo, aunque ya no voy a poder congregarme. Entonces, tratan de hacer algo que Dios les pide, pero al mismo tiempo algo contrario a lo que Dios quiere, ¿verdad? Es como ayudarle a Dios.
Otro, Dios quiere que pase el examen, Dios quiere que sea un buen estudiante, así que voy a aprovechar que el maestro se fue para copiarme, porque si no, no paso. Ese es el tipo de razonamiento que parece haber usado Sarai y Abraham. Bueno, Dios quiere que tenga un hijo, pero no se puede, así que usemos otras alternativas para poder cumplir en el sentido estricto de lo que Dios dice, ¿verdad? Pero eso es un grave error. Si Dios te ha dicho algo o Dios pide algo de tu parte, jamás va a ser por medio de quebrantar lo que le ha dicho, ¿verdad? Entonces, Abraham, dice la Escritura, tiene relaciones con Agar y ella queda embarazada. Génesis 16, versículo 3 al 4. Dice, entonces ella tomó a Agar, la esclava egipcia, y se la entregó a Abraham como mujer. Esto ocurrió cuando ya hacía 10 años que Abraham vivía en Canaán. Abraham tuvo relaciones con Agar y ella concibió un hijo. Al darse cuenta Agar de que estaba embarazada, comenzó a mirar con desprecio a su dueña. Así que nos da cierta información. Agar viene de Egipto, ¿verdad? Es egipcia y esto es importante para entender lo que va a pasar más adelante. Luego nos dice la edad de Abraham, que hacía 10 años que estaba en Canaán, ¿verdad? Y recordemos que se nos había dicho que Abraham a la edad de 75 años salió de Harán, ¿verdad? Y cuando salió de Harán, después de que murió su papá, se estableció en Canaán. Así que lleva 10 años ahí. O sea que tiene 85 años, ¿verdad? Y todo lo que pasó de cuando querían casarse con su mujer porque él dijo que era su hermana, y el problema con Lot y de ir a rescatarlo y que rechazó la riqueza de Sodoma, todo eso sucedió en un lapso de 10 años. Abraham tiene 85 años cuando Agar queda embarazada. Y luego nos dice también que al darse cuenta que estaba embarazada, Agar mira con desprecio a su dueña. Y ahora esta palabra desprecio se utiliza en Génesis 12:3. Vamos a Génesis 12:3, por favor. Dice, bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. Y aquí la palabra que tiene en común de lo que, cómo Agar mira con desprecio a Sarai, esa palabra desprecio es el hebreo kalal, ligero, insignificante o desprecio. Y cuando dice en Génesis 12:3, maldeciré a los que te maldigan, maldigan es kalal. Así que, ¿qué está haciendo Agar? ¿O cuál es la consecuencia que Agar está trayendo para sí mismo cuando ve con desprecio a Sarai? Y oye, esta promesa es para Abraham. Sí, pero ante Dios, hombre y mujer son uno solo. Así que al despreciar a Sarai, ella misma se está trayendo como consecuencia la maldición de Dios. Y vamos a ver más adelante que terminan siendo echados de la casa de Abraham. Así que este capítulo nos da información sobre cosas que van a pasar más adelante, ¿verdad? Pero nos dice, bajo la promesa que Dios le había hecho, al que te vea con desprecio, Dios le dará justicia. Ese es el resultado de la maldición de parte de Dios. Porque Dios no te puede hacer un mal. Y lo que entendemos como maldición es su justo juicio, ¿verdad? Darte lo que te mereces. Así que Agar, despreciando a Sarai, está acarreando juicio de parte de Dios para su vida. Porque ella, al vivir en la casa de Abraham, junto con todos los demás esclavos y siervos, todos están disfrutando de las bendiciones que Dios le da a Abraham. ¿Verdad? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de eso? El hecho de los que están allegados a Abraham y que estén disfrutando bendiciones no significa que Dios los haya elegido para salvación, pero están beneficiándose de vivir con alguien que es elegido de Dios. Y lo vimos en el caso que menciona la Biblia, en el Nuevo Testamento, de que nuestros hijos, si uno de los casados es creyente, dice su esposo es santificado, y los hijos también. Pero no es el equivalente a que son salvos porque uno en la casa sea salvo. Y algunos dicen, sí, pero no dice Pablo, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y ya lo he dicho muchas veces, ese es un texto fuera de contexto, porque eso se lo dijo el carcelero. Y versículos más adelante se cumple, él y toda su casa se bautizaron. Y el bautismo es para los salvos, de manera que todos en su casa fueron salvos. Pero en ninguna forma eso es una promesa para todo el mundo, ¿verdad? Ese era un diálogo entre Pablo y el carcelero. Tú no puedes apropiarte de eso y decir yo también. Eso es absurdo. Así que aquí vemos que Agar desprecia a Sarai. Entonces, la primera que experimenta las consecuencias de la mala decisión que tomaron es Sarai, ¿verdad? Porque empieza a ver que su sierva, la de mayor confianza, la más cercana a ella,
ahora la ve con desprecio, se siente superior a ella, porque ella sí puede tener hijos, porque ella sí le va a dar un hijo a Abraham. Dice Génesis 16, versículo 5. Entonces Sarai le dijo a Abraham, tú tienes la culpa de mi afrenta. Pausa. Y yo diría, ¿quién entiende a las mujeres, verdad? ¿A quién se le ocurrió la maravillosa idea de que Abraham se llegara a Agar, a Sarai? Y entonces, ¿por qué dice, tú tienes la culpa de mi afrenta? ¿No haya con quién desquitarse, Sarai, o qué? Dice, yo puse mi esclava en tus brazos y ahora que se ve embarazada me mira con desprecio. Que el Señor juzgue entre tú y yo. Y lo interesante es que no pide juicio contra Agar. ¿Te das cuenta? No dijo que Dios juzgue entre Agar y yo, porque Agar es la que está viendo con desprecio a Sarai, ¿verdad? No, le dice a Abraham que Dios juzgue entre tú y yo. Entonces, ¿de qué acusa a Abraham? Bueno, no puede acusarlo de la idea, ¿verdad? Ella lo propuso, Abraham acepta, los dos están involucrados. No se pueden echar la culpa uno al otro. Pero, yendo al contexto cultural, las mujeres no tenían voz y voto en la sociedad ni en la familia. El dueño, el patriarca, el hombre de la casa es el que podía decidir. Nadie más. Y Sarai no tiene voz ni voto. Así que, ¿de qué se está quejando Sarai? De que Abraham no hace nada con Agar, que la desprecia. Está diciendo, tú que tienes la autoridad para hacer algo al respecto, no te importa. Tú que tienes la autoridad no lo estás haciendo. Dice que Dios juzgue entre tú y yo. Es decir, se brinca Abraham. Dice, bueno, si tú no me haces justicia, que sea Dios quien hace justicia. Porque solo Abraham tenía la autoridad para hacer algo al respecto. Ahora, desde que Sarai le entrega a Agar por mujer a Abraham, ya no es simplemente la esclava de Sarai, ¿verdad? Ahora es concubina de Abraham. Entonces Sarai no puede decidir lo que va a pasar con Agar. Eso lo tiene que hacer Abraham. Y Abraham sabe lo que está pasando. De otra manera no lo acusaría. Entonces le está diciendo a Abraham, oye, no estás haciendo nada por mí, no me estás defendiendo ante esta mujer que se cree superior a mí solo porque está embarazada. Así que, dice el versículo 6, tu esclava está en tus manos, contestó Abraham. Haz con ella lo que bien te parezca. Y de tal manera comenzó Sarai a maltratar a Agar, que ésta huyó al desierto. Ahora, allí cuando vemos maltratar, en el original habla de maltratar a alguien. ¿Es posible que Sarai ahora tratara de vengarse y desquitarse de Agar por lo que hacía? Ahora, cuando le dice, tu esclavo está en tus manos, le está entregando plena autoridad. Autoridad que ya no tenía, pero ahora Abraham se la está dando para que Agar decida lo que le parezca mejor. Y dice que fue tal la manera que comenzó a maltratarla, que ella, Agar, huyó al desierto. Ahora, lo interesante aquí es que el código de Hammurabi daba reglas en este tipo de cosas. El código de Hammurabi decía que la esposa despreciada en esta situación no podía vender a su sirvienta, pero podía marcarla con la marca del esclavo y tratarla como cualquier otro esclavo. Es decir, no podía deshacerse de ella, porque ya era concubina de su esposo, porque iba a darle un hijo a su esposo o ya se lo había dado. Lo único que podía hacer era bajarla de nivel. Y en lugar de ser considerada una sierva de confianza, ser marcada como esclava y simplemente ser uno más. ¿Me explico? Y como ya vimos que en Génesis 21 dice, esta esclava y su hijo no pueden estar aquí, y ya no le dice como una sierva de confianza, sino como una esclava común y corriente, entendemos que este maltrato del que se habla se refiere a ese cambio de posición en la casa. ¿Se acuerdan de José el soñador? Que se convirtió en el administrador de la casa de Potifar. Él gozaba de privilegios que ningún otro esclavo tenía. En el caso de Agar era igual. Agar, por ser la más allegada a Sarai, la de más confianza, tenía un trato distinto al de cualquier esclavo. Así que por eso vemos que no se deshace de ella, no podía, según los códigos de aquel entonces, y la maltrata. Pero, si leemos versículo 7 al 9 en Génesis 16,
nos puede dar una idea de este tipo de maltrato. Históricamente podemos saber que la podía bajar de posición, lo que implicaba que tenía que cumplir con tareas que antes no hacía, ¿verdad? Tareas que los esclavos comunes tenían que hacer, que ella por su estatus de siervo no hacía, ahora tendría que hacerlas, además de que estaba embarazada, ¿verdad? Pero dice el versículo 7 al 9, porque cuando ella huyó, dice, allí junto a un manantial que está en el camino a la región de Sur, la encontró el ángel del Señor. Pausa. Ahora fíjate, Sarai empieza a maltratarla y ella, en lugar de soportarlo, decide huir. Pero nos dice a un manantial que está junto al camino a la región de Sur. Y la región de Sur, según algunos comentarios bíblicos, es un desierto de 241 kilómetros de extensión entre Palestina y Egipto. Así que ella huye y se interna en este desierto. Hay dos caminos, Palestina o Egipto. Ella es egipcia. ¿A dónde crees que trataba de regresar? A Egipto. Y fíjate bien, Agar, en lugar de soportar lo que está pasando, porque se lo merece, ya que ella trata de despreciar a la esposa del dueño de la casa, en lugar de soportarlo, decide enfrentar la muerte. O sea que esta mujer es necia, es rebelde, no acepta lo que justamente le correspondía, porque al bajarla de estatus le están dando lo que se merece por despreciar a su dueña. Y bueno, nos dice que a la región del sur la encontró el ángel del Señor y le preguntó, Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Estoy huyendo de mi dueña Sarai, respondió ella. Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad, le dijo el ángel. ¿Son buenas o malas noticias para Agar? Está tratando de evitar lo que le está pasando y se le aparece un ángel del Señor. Ahora, ¿qué vio ella? Nosotros vemos la palabra ángel y ¿qué nos imaginamos? Un mono alto, güero, ojo de color, con alas, una túnica blanca, resplandeciente, ¿verdad? Blanco, blanco. Bueno, ese es nuestro concepto contaminado de lo que es un ángel, porque en término hebreo, ángel es mensajero. Y no significa que tiene alas, ni túnica, ni nada. Puede ser una persona común y corriente. Y entonces, bajo el término mensajero, Agar pudo haber visto un simple hombre común y corriente, ¿verdad? Pero le dice, Agar, esclava de Sarai. De manera que Agar se da cuenta que no es cualquier hombre, ¿verdad? Porque de alguna forma sabe quién es ella. Y aparte, fíjate bien lo que le pregunta el ángel, ¿de dónde vienes y a dónde vas? El ángel del Señor. Cuando vemos el ángel del Señor en el Antiguo Testamento, hay que poner mucha atención sobre lo que se describe del ángel. Porque en muchas ocasiones el ángel del Señor era una teofanía de Dios, una manifestación visible de Dios, y era Dios mismo. No siempre, ¿verdad? Y en este caso no se nos da más información, excepto que Agar concluye que habló con Dios. Así que muy probablemente este ángel del Señor es Dios mismo, manifestado a Agar. Y cuando le pregunta de dónde vienes y de dónde vas, nos debe llevar a recordar que cuando Dios quería hablar con Adán y con Eva, lo primero que hizo fue preguntarle algo. Cuando Dios quiere hablar con Caín, lo primero que le hizo fue preguntarle algo. Y en ambos casos porque estaban en pecado. Dios, siendo omnisciente, sabiendo que Adán y Eva pecaron, le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Dios, siendo omnisciente, sabe que Caín mató a su hermano y le dice, ¿dónde está tu hermano? Ahora, se encuentra con Agar y le hace una pregunta, ¿de dónde vienes y de dónde vas? Y en los tres casos hace énfasis en algo que están haciendo. Porque si ella es esclava, y realmente por lo que dijo Dios, que a los que te maldigan serán malditos, y Sarai le está dando un trato justo, justicia que se merece por su comportamiento altivo, y ella huye, está en pecado. ¿Me explico? Vuelve junto a ella y sométete a su autoridad. Eso demostraría que Sarai no estaba haciendo nada indebido, porque Dios no le permitiría ni a Sarai ni a Agar que hagan algo indebido. Por eso, bajo el código de Hammurabi sabemos que, o podríamos concluir, que el maltrato que sufre Agar no es algo indebido o injusto, sino
lo que solamente podían hacer en el caso de ellos, bajarle su categoría, ¿verdad? Y ponerle trabajos más difíciles de los que hacía. Ahora, estar en la casa de Abraham y tratar de ir a Egipto sería peor para ella. Porque mientras estaba con Abraham, estaba experimentando la bendición que Dios le daba a Abraham y estaba lejos de toda la idolatría y el paganismo de Egipto. Al regresar a Egipto sería peor para ella. Así que también Dios está dejándole en claro que aunque la va a juzgar por despreciar a Sarai, aún no es el tiempo. Y vamos a ver más adelante que los problemas entre Sarai y Agar son insoportables y Abraham tiene que tomar una decisión, y lo que leímos en Génesis 21, Sarai le dice, échalas para afuera. Y Abraham entra en conflicto y es Dios quien tiene que hablar con él y decirle, hazle caso a tu esposa. Así que efectivamente Dios va a asegurarse de que de que Agar quede alejada de las bendiciones de la casa de Abraham, pero todavía no. Aún hay cosas que tienen que pasar entre ellos. Entonces, después de que le diga que se regrese, el ángel de Jehová le habla sobre el hijo que tendrá. Génesis 16, versículo 10 al 12. De tal manera multiplicaré tu descendencia que no se podrá contar. Estás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción. Será un hombre indómito como asno salvaje. Luchará contra todos y todos lucharán contra él y vivirá en conflicto con todos sus hermanos. ¿Son buenas noticias o malas noticias? Son malas noticias. No va a estar en paz este Ismael. Este es un hombre, dice, indómito como asno salvaje, ¿verdad? O sea, terco como mula. No se sujeta. Ahora, ¿qué está haciendo la mamá de Ismael en ese momento? Exactamente lo mismo que se dice que hará Ismael, ¿verdad? No quiere sujetarse a su dueña y prefiere enfrentar la muerte en el desierto. Es una mujer indómita. Entonces, bueno, la personalidad descrita y el comportamiento de Ismael tiene mucho que ver con cómo se comporta su mamá también, ¿verdad? Ahora, la palabra Ismael es el hebreo Yishmael, de Shama y El. Shama es oír y El es Dios. Ismael significa Dios oye. Luego dice el versículo 13 al 14 en Génesis 16, como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía, ahora he visto al que me ve. Por eso también el pozo que está entre Cades y Beret se conoce como con el nombre de pozo del viviente que me ve. Ahora, Agar no conocía al Dios de Abraham, ¿verdad? Esa es la primera interacción entre Dios y Agar. Hubo una manifestación visible porque le salió al encuentro, ¿verdad? No fue una visión. Agar habló con alguien. Y Agar llega a la conclusión, después de todo lo que se le ha revelado, no nada más este ángel sabía que había huido, que era esclava de Sarai, que le dice que se regrese, le dice que está embarazada y le dice lo que va a pasar con su hijo. De manera que Agar sabe que no está hablando con cualquier individuo, sino que concluye que es alguien divino. Y como no conoce quién es, dice, tú eres el Dios que me ve. ¿Por qué que me ve? Porque todo parece indicar que al huir lo hace en secreto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es que le sale el encuentro a este personaje? Si ella andaba en el desierto. De ahí es donde llega la conclusión, el Dios que me ve, porque se supone que nadie sabía. Nadie sabe dónde está ella. Pero el Dios que me ve le ordena que se regrese, que acepte la consecuencia de lo que hizo, y le dice que no nada más tendrá a Ismael, sino a muchos hijos más. Mucha descendencia. Pero ya no se nos da más información de Agar después de Ismael, ¿verdad? Entonces, versículo 15 y 16, en Génesis 16. Agar le dio a Abraham un hijo, a quien Abraham llamó Ismael. Pausa. ¿Cómo supo Abraham? Agar le tuvo que haber contado, ¿verdad?
Abraham tenía 86 años cuando nació Ismael. Y esto confirma que tenía 85 cuando quedó embarazada. 85 y cacho de perdido. Para que diera el brinco. Cuando nace, después de 9 meses, haya tenido 86 años. Entonces, pregunto yo, ¿Dios trazó un plan B después de lo que hizo Abraham? ¿O Dios ya sabía que todo esto iba a pasar? Y no nada más sabía, sino que Él se encargó de que pasara. ¿Qué opinas? Porque yo he escuchado a algunos que dicen que a partir de esto, dicen, ya ves, Dios siempre tiene un plan B. Porque Dios había dicho, vas a tener un hijo, y le mete la pata a Abraham. Pero que no cunda el pánico. Yo voy a hacer algo con Ismael. O sea, no estaba en mis planes, ¿verdad? La regaron a Abraham y Sarai. Pero a Dios no se le escapa nada y Él tiene un plan B. Eso es absurdo. Porque entonces Dios ya no sería omnisciente. Y ya no sería omnipotente, ¿verdad? Porque Él querría hacer algo, pero Abraham se lo echa a perder, entonces tuvo que sacar un plan B. No. Todo esto ya estaba ordenado por Dios. ¿Se acuerdan de la voluntad de Dios? La decretiva y la preceptiva. Lo estudiamos en Fundamentos. La preceptiva se entiende como la mejor oferta. Lo que Dios desea que hagas. Y la decretiva es la que es inquebrantable. Esa se va a cumplir pase lo que pase. Así que Ismael estaba en la voluntad decretiva de Dios. Pero la característica que distingue a la decretiva de la preceptiva es que la decretiva nadie la conoce, nadie la sabe. La preceptiva es pública, todos lo sabemos. Pero la decretiva es oculta. Y la única forma de saberla es hasta que pasa. ¿Me explico? Entonces, con los ejemplos que puse, oye, pues Dios tiene una mujer para mí. ¿Eso está en la preceptiva o en la decretiva? No puede estar en la preceptiva, ¿verdad? Porque si no sería un reglamento para todos. Está en la decretiva. ¿Y cómo vas a saber si es cierto? Hasta que pase. No, hay que probar varias, ¿verdad? Para saber cuál es. Eso es absurdo. ¿Me explico? Lo que está en la voluntad decretiva de Dios, lo que desde la eternidad decretó que va a pasar, no tienes forma de saberlo, a menos que Él te lo comunique. En la clase pasada, ¿qué le reveló Dios a Abraham cuando se hizo de noche, se quedó dormido, con los animales partidos en la mitad? Le mostró su voluntad decretiva. Dijo, tu descendencia será esclavizada 400 años. Y después de eso los voy a liberar. Y vendrán a esta tierra. Y esa es la voluntad decretiva. Y en ese caso, se la dijo con anticipación. Nosotros conocemos mucho de la voluntad decretiva de Dios. Tenemos Apocalipsis. ¿Verdad? Todo eso va a pasar invariablemente. Y también es decretivo que nadie sabe el día ni la hora, ¿verdad? Porque luego salen los iluminados que ya la calcularon. Es imposible, no se puede. Si Dios dijo nadie sabe el día y la hora, entonces no hay forma de saberlo. En este caso, todo el conflicto que se va a desarrollar entre Ismael e Isaac y los descendientes de ambos fue planeado por Dios. Pero nunca había sido revelado hasta este momento. Así que el error de Abraham y de Sarai, al tratar de ayudarle a Dios a cumplir su promesa, ya estaba en los planes de Dios. Fíjate bien, muchas veces Dios, para que se cumpla su voluntad decretiva, va a permitir que se viole la decretiva. ¿Me explico? Para que se cumpla lo que Dios ha ordenado que pase, muchas veces Dios va a permitir que se viole la voluntad que Él ha declarado. Por ejemplo, la crucifixión de Jesús. Fue injusto el juicio, fue injusto el maltrato, fue injusto la muerte. Pero, según Pablo y Pedro y todo el Nuevo Testamento, todo eso sucedió según el anticipado conocimiento de Dios. Para que tuviésemos salvación. Así que para cumplir lo que Dios decretó, muchas veces permite que se quebrante la voluntad preceptiva.
que se cometan injusticias. José el soñador, para que salvara a todo su pueblo, Dios permitió que se le hiciera injusticia, que se le hiciera lo indebido. No es que Dios quebrante su voluntad, Dios permitió que se quebrantara, para que se cumpla lo que Él ha ordenado. Lo mismo sucedió con Agar y con Ismael. Así que esto afirma lo que habíamos estudiado, que Abraham era justo, pero en el contexto de lo que la palabra significa, no que él hiciera las cosas bien, sino que Dios lo declaró justo a pesar de quien él era. Por eso, lo mismo sucede con nosotros. Dios no nos eligió por lo que somos, sino a pesar de lo que somos. Dios ya conoce todos tus errores, los que ya cometiste y los que vas a cometer. Y cuando los cometas, vas a saber que Dios permitió que los cometieras para que se cumpla su voluntad en ti. Así que esa es una excelente noticia. Porque si Dios tuviera que elegir por lo que soy, jamás me hubiese elegido. Sin embargo, me eligió a pesar de lo que soy. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque los cristianos, cuando pecan, tienden a alejarse de Dios, como si pudieran. Es que le fallé a Dios, ¿con qué cara voy a ir? Bueno, desde la eternidad ya sabía eso. Es que pequé, ya no me va a aceptar. Eso es absurdo, porque Dios siendo omnisciente, te hubiera desechado desde la eternidad, si fuese por eso. Así que cuando Él te elige y te trae, te regenera y te declara justo y pone su Espíritu Santo en ti y te une a Cristo, lo hizo a pesar de quién eres y a pesar de todo lo que vas a hacer. Por eso la salvación es una obra de Dios y no nuestra. Por eso la salvación no se pierde, porque si no ya lo hubieras perdido hace mucho. Así que vamos a ponernos de pie y vamos a orar. La Biblia dice claramente que solo Dios tiene el poder para transformar lo malo en bueno. La situación entre Agar y Sarai, Ismael y el hijo que va a tener Sarai, Isaac, se va a poner cada vez más complicada. Sin embargo, son cosas que Dios ya tenía establecidas. Y en tu vida, los problemas que ahorita tienes y todos los que tendrás, es exactamente lo mismo. Si Dios los permitió, será para algo bueno, aunque no lo puedas ver ahorita. Y así como Agar se dio cuenta que aún en su vida, en lo que ella piensa que nadie sabe, hay un Dios que lo ve, nosotros sabemos que Dios es omnisciente y omnipresente. Todo lo sabe y está en todo lugar. No te puedes ocultar de Él. Así que lo más sabio que puedes hacer cuando pecas es confesar tu pecado. Porque no hay forma de que se lo ocultes. No hay forma de que lo engañes. Y tenemos una promesa de Dios. Que Él, que nos eligió, que nos llamó, que nos justificó y nos está santificando, nos va a glorificar. Que la obra que empezó la va a terminar. Así que por eso descansamos en Él. Porque Él es el único que puede cambiarnos. Eso no significa que Dios va a tolerar todo lo que hagamos, no. Sino que cuando Dios permite ver lo que somos, nos da una muestra que va a quedar como evidencia para que cuando cambies, no puedas decir que tú cambiaste, sino que Él te cambió. Lo mismo sucede con Abraham y lo vamos a ver más adelante. Más adelante Dios dice que sabe que Abraham va a enseñarle justicia a sus hijos. ¿Pero qué clase de hombre es Abraham para que confíe Dios en él? No, es que Dios no confía en él. Es que Dios va a hacer que Abraham haga eso. ¿Me explico? Y en nuestro caso, la Biblia enseña que Dios obra con nosotros todos los días. Así que más que tratar de ocultarnos o avergonzarnos, lo más sabio es ir ante Él y confesarle las cosas.
Y la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonarnos. No por lo que nosotros hemos hecho, sino por lo que Cristo ya hizo. Así que vamos a orar. Señor, concédenos entender, Padre, lo que sabemos que más adelante le vas a enseñar a Abraham. Enséñanos a confiar en que tú proveerás todo lo necesario para que podamos crecer en estatura hasta llegar a ser como Cristo. Que podamos ir creciendo, Señor, a la imagen del único hombre perfecto. Que a pesar de nuestras malas decisiones, nuestras malas interpretaciones, nuestro pecado, podamos confiar, Señor, en que no somos salvos por nuestras acciones ni por nuestras obras, sino por las obras de Jesús. Que Él vivió una vida perfecta y entregó su vida por el bien de muchos. Y es por eso, Señor, que tú nos ves como hijos tuyos, que tú nos declaraste justos. Así que enséñanos a confiar en ti, no para justificar nuestro pecado, sino para luchar con más fuerza contra nuestro pecado. El apóstol Pablo nos dijo que el pecado que mora en mí me hace cometer muchos errores, pero con la mente nos sujetamos a ti, Señor. Así que enséñanos, Padre, a dominar nuestro cuerpo, a dominar nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestras intenciones, que llevemos cautivo todo pensamiento a ti, como dice la Escritura. Enséñanos a confiar, Padre, en que tú nos ves, que tú sabes todo lo que hemos hecho y lo que haremos, y que aún así nos elegiste para gloria de tu nombre. Así que, Padre, no nos dejes sin reprensión. Enséñanos a ver cómo tú nos ves. Cuando nos sentimos sobrepasados por la situación o por los problemas, enséñanos a ver que tú estás por encima de todo eso, Señor. Y que tú, como dice la Escritura, no nos darás una prueba que no podamos soportar. No nuestras fuerzas, sino porque tú nos vas a dar lo necesario para que sigamos en pie, Señor, a pesar de nuestras caídas. Así que, Señor, por medio de lo que nos has revelado en la Escritura, transforma nuestras vidas, Señor, para que seamos cada vez más agradables a ti. Gracias por todo lo que has hecho y por lo que harás. Amén. Pueden sentarse. Pasemos a la siguiente preguntas. Y les recuerdo que estamos en línea y los que nos escuchan de otras partes también pueden hacer sus preguntas en los comentarios. Entonces, me parece que el miércoles es más propicio porque nunca nos acabamos el tiempo y nos da oportunidad de que si hay alguna pregunta de los que nos ven en línea, pues que la digan y tratemos de darle respuesta. Pero por lo pronto aquí, si alguien tiene una pregunta, levante su mano y le lleven el micrófono. Yo haré mi mejor esfuerzo por responderla. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Allá? Buenas noches. Buenas noches. Mediante esta desobediencia que Dios permite, ¿cómo se puede entender el supra y el infralapsarianismo en la caída del hombre? Bueno, ¿quién no sabe qué es el supra o el infralapsarianismo? Levante la mano. Ok. Supra o infra hace referencia al orden lógico de lo que Dios decretó en la creación. Supra es, Dios decretó primero la salvación, la condenación de algunos y luego la creación de la tierra por consecuencia de la caída. Y otros dicen no, que primero la creación, luego la caída y luego la salvación. Ambas posturas concuerdan en que Dios decretó todo, ¿verdad? Pero el conflicto es en qué orden. Y bueno, me parece que la postura bíblica al respecto, y es mi postura, es que es supra, que fue primero la salvación y luego después todo lo demás. Primero la elección soberana y después todo lo demás. Y me parece que cuando vemos que Dios permite que la preceptiva se quebrante para cumplir la decretiva, va en armonía con eso. ¿Me explico? ¿Alguna otra pregunta? Sí, buenas noches. Pastor, se escuchan comentarios como que
el error de Sarai a quererle ayudar a Dios y la actitud de Abraham al someterse o sujetarse a lo que la mujer le sugirió, por así decirlo. Desde la perspectiva humana, pastor, sí lo podemos ver, es pregunta, como un error, como que se equivocaron, independientemente de que Dios ya en su omnisciencia, ¿verdad?, Él ya lo había decretado. ¿Estamos de acuerdo, pastor, en que desde nuestra perspectiva humana sí fue un error, o a la luz de lo que nos comentaste al principio, de que según el contexto cultural de aquel tiempo, pues era completamente legal y no tenían ninguna razón, por así decirlo, para no pensar que no lo pudieran hacer, la sugerencia que le hace Sarai a su esposo Abraham? Bueno, yo no veo que se haya sujetado a Abraham, porque desde el momento en que Sarai le dice, juzgue Dios entre tú y yo, porque le reclama que no ha hecho nada, me parece que ahí queda claro que la autoridad de Abraham era reconocida por Sarai, ¿verdad? Aquí el punto es que Abraham se convenció de la interpretación de Sarai, porque al proponerle eso indica que ella está viendo que la promesa de Dios no está especificando que tenía que ser un hijo de ella, ¿verdad?, sino que podía ser por otro medio. Y me parece que esa es la razón por la cual Abraham considera que puede ser válido, ¿verdad? Yo no creo que sea una sujeción de Abraham a Sarai, no creo que salga esa conclusión del texto. Sí, no que seamos jueces de ellos, pero podríamos pensar o darles ese beneficio de la duda, que no había ninguna razón como para pensar que no era algo permitido por Dios. Así es. Bueno, me parece ahí que el problema no era tanto lo moral de la situación, sino el no esperar en Dios. Por eso vamos a ver en el capítulo que sigue que Dios le pone una señal del pacto, la circuncisión, de manera que no se olvide de lo que Dios va a hacer y no trate de buscar alternativas a lo que Dios ha dicho, ¿verdad? Por eso me parece que es una falta de confianza en el poder soberano de Dios con respecto a la naturaleza de las cosas. Como si ellos pensaran que Dios estaba limitado por la esterilidad de Sarai y que se refería a otra cosa, ¿verdad? Sí, ese es el origen de la pregunta, pastor. Qué bueno que lo mencionas, porque acabamos de leer en el capítulo anterior el texto donde dice, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Uh-huh. Y entonces en nuestra naturaleza humana decimos, oye, pues sí le creyó, pero no le creyó tanto porque ahora pues atendió más a la sugerencia de la mujer. Pero ese es el origen de la pregunta. Sí, lo que sí está confiando, ¿verdad? Pero está proponiendo un medio. El error es proponer un medio natural de las cosas, como si Dios no tuviera poder para hacerlo. Gracias. ¿Alguien más? Acá. Buenas noches. Ahí la esposa, Agar, la esclava de Sarai, puede ser que haya querido atribuirle o entendido que la persona que se le apareció en el desierto era un dios egipcio, o que no fuera Dios el hebreo, por así decirlo. Bueno, si fuese una deidad egipcia lo hubiera identificado con algún nombre, ¿no? El hecho de que le ponga un nombre indicaría la ignorancia sobre quién es ese Dios. Porque si no, hubiese dicho cualquiera de las deidades egipcias, ¿verdad? Al ser egipcia, y me imagino que al ser sierva de Sarai, ya tenía edad suficiente, si fue creada en Egipto tendría que tener todo el contexto de las deidades egipcias. Lo interesante de que le tenga que poner un nombre me parece que demuestra que no lo identificó con una deidad egipcia. Y ahí el propósito de Dios, no sé si ven en la Biblia o no lo he encontrado, ¿cuál es el propósito de Dios al darle la descendencia también a Agar? Bueno, cuando dice que va a estar en conflicto con sus hermanos, vemos que todo eso desemboca, o no propiamente en ese conflicto, sino vemos después a los cananitas. Sí, decía, vemos el conflicto entre Israel y los cananitas, y dijo Dios que había dejado a todas esas naciones con vida para que los israelitas aprendieran a luchar. Entonces vemos que esos conflictos tenían un propósito, y lo mismo podríamos ver en el caso
de Ismael, la descendencia de Ismael y la descendencia de Isaac, todo ese conflicto tiene también un propósito. Bien, ¿es el único micrófono que nos queda o ya jalo? Para que se puedan hacer preguntas con este, ¿verdad? Sí, listo. Bueno, ¿Alguna otra pregunta? sí, Hernán, hay una pregunta aquí no sé si la persona aquí es de Colombia o de algún otro país, dice Alex U. Gómez, dice, buenas noches pastor, tengo una pregunta. Antes escuché a un pastor que la esterilidad de Sara era debido a que ella cerró el vientre porque Abraham la entregó a Abimelech y no la protegió. Bueno, la Biblia no dice nada al respecto de eso, ¿verdad? De hecho, antes de que Abraham mintiera sobre su esposa diciendo que era su hermana, desde el momento en que nos narra que Abraham se casó con ella, ya se especifica que era estéril. Así que no podría ser a consecuencia de lo que pasó en Egipto. Ok. Y José Roldán Mondragón, bueno, aquí dice, ¿sobre qué versículo basa la primera respuesta, pastor? Pero no sé cuál fue la... ¿Sobre qué versículo qué, perdón? Basa la primera respuesta. ¿Cuál primera respuesta? Pues me imagino que de la primera pregunta, no sé. La primera pregunta, muy... la del supralapsarianismo. No tengo idea. Si quieres, Bueno, si era en cuanto al supralapsarianismo, no puedes decir que hay un versículo tal, porque lo que se disputa es el orden lógico de cómo fue decretado. Entonces, me parece que la suma de pasajes y lo que dice que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, me parece que bíblicamente apoya más la idea del supralapsarianismo. Pero no puede citar un versículo en particular. Bueno, ¿acá hay más preguntas? Buenas noches, hermano. Sobre que la sierva tenía problemas, ¿verdad?, con esta Saraí, era rebelde, y su hijo le declaró que también iba a ser rebelde. ¿Tendremos alguna evidencia en la Biblia que los padres, aparte de la herencia genética, se hereda también el carácter o el comportamiento? Bueno, yo no lo vería como una herencia, sino más como una consecuencia, ¿verdad? Porque vamos a ver más adelante que terminan siendo echados. Y Agar, en la postura y el comportamiento que tenía, después de haber sido echado y criado a Ismael, a quien le correspondería por ser hijo mayor la herencia de Abraham, pues eso generaría mucho recelo, ¿no? Y ¿cómo se dice? Rencor contra la descendencia de Isaac. Así que yo mencionaba como una característica, así como es la mamá, es iba a ser el hijo, pero no como una conexión directa de que Ismael estuviese condenado a ser como su mamá, ¿verdad?, sino que por todo lo que se va a vivir más adelante es perfectamente entendible por qué tienen un conflicto, porque Ismael no tiene culpa de haber sido hijo de Agar, ¿verdad? Hasta ese momento, sino después. Exactamente, por cómo se empieza a hacer el desenlace de la historia y cómo terminan echados, me parece que es comprensible el conflicto entre ellos y el comportamiento de Ismael, no como una condenación por parte del carácter de su mamá. Pastor Maximiliano Urrea dice, ¿por qué se les permitía a los hombres en el Antiguo Testamento la poligamia? Ok. Lo que sabemos históricamente es que, puesto que la mujer no tenía voz, ni voto, ni valor, la única manera en que podía sobrevivir era contrayendo nupcias, ¿verdad?, casándose con alguien. Y lo que se considera, dado que Dios ha tolerado ciertos pecados en las civilizaciones, aún en sus pueblos, en el pueblo escogido por Dios, como en el caso de Salomón y David, se considera que Dios tolera ese pecado para permitir que las mujeres se mantengan con vida. De otra manera no sería viable que las mujeres sobrevivieran, como lo tenemos en el libro de Ruth, en el caso de Noemí, que estaba totalmente desamparada y pidió que le llamaran amargada porque se había quedado sin sustento, porque una mujer por sí sola no podía hacer nada. Entonces, bajo ese contexto, vemos que Dios ha tolerado ciertos comportamientos por el bienestar de esos individuos en ese contexto social. Por eso cuando Jesús estuvo aquí en la tierra y le hablaron sobre el divorcio, Jesús
anuló el divorcio que era en aquel entonces por cualquier causa y dejó claro que solamente por adulterio podía divorciarse, ¿verdad? Y Pablo después expande un poquito el caso de que si el incrédulo se quiere separar, que se separe. Pero vemos que eso que fue permitido en cierto tiempo, ya con una cultura distinta, Jesús lo cambió. ¿Alguien más? ¿No? ¿Sí? ¿Cayó? Sí, ahorita que orabas por la causa del hombre que comete pecado y que necesitamos la ayuda del Señor, comentabas, y he escuchado mucho ese versículo, incluso en una ocasión lo oraba uno, pero ¿cómo podríamos explicar cuando dice la Biblia, o Pablo decía, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús, cuando como hombres naturales la concupiscencia no nos permite tener esa capacidad? ¿Cómo explicas que la gente o que el cristiano pueda llevar un pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Jesús en base a qué o cómo podría ser eso? Bueno, había que hacer distinción entre el regenerado y el no regenerado. El no regenerado, según la Biblia, está sumiso al pecado, es esclavo del pecado. Él no tiene capacidad de refrenarse, pero el Hijo de Dios sí la tiene. De manera que el cristiano peca voluntariamente, no puede decir que es su naturaleza. Ahí el dilema que Pablo enseña, ¿verdad?, en Romanos. Lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer termino haciéndolo. Pero no como si fuese alguien cautivo, porque ya fuimos libertados. Entonces, cuando dice que debemos llevar todo pensamiento cautivo a Cristo, tenemos que hacer distinción. El hecho de que tengas el pensamiento no es el pecado, sino lo que hiciste con ese pensamiento. Entonces, pueden pasar muchas ideas por nuestra cabeza y la idea es que eso hay que someterlo a la Escritura. Mantener en nuestra mente lo correcto y desechar lo incorrecto. El problema es cuando ese pensamiento, que sabemos que es equivocado, lo dejamos en nuestra mente. Y nuestra mente es lo que nos lleva a actuar, ¿verdad? Entonces, esa negligencia en permitirnos cosas que no debiéramos permitirnos es lo que se pide que se elimine, ¿verdad? Lleva tus pensamientos cautivos, es todo lo que llega a tu mente, tienes que filtrarlo por la Escritura y desecharlo. Y eso es un proceso de madurez, ¿verdad? Porque mientras más experiencia tienes en cuanto al conocimiento de Dios y en cuanto a tu confianza con Dios, más fácil te debe de ser desechar pensamientos incorrectos. Pero es un hecho que nunca vamos a lograr en esta vida tener un filtrado 100% correcto, ¿verdad? Muchas cosas van a seguir escapándose. Pastor, hay 4 preguntas más del grupo de acá. No Sí. sé, ¿las pasamos? Sí. Ok. Bueno, con respecto a José Roldán Mondragón, que te preguntó sobre el versículo, ¿en qué versículo basas la primera respuesta? Pregunta cuál es tu posición en cuanto al infra y al supra, yo creo. Supra. Y Julián Molina dice que Génesis 17:22 dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. A ver, no te escucho, Humberto. A ver. Ahí ya. Ahí. Dice Julián Molina que en Génesis 17:22 dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. La pregunta es, ¿dónde estaba Dios o si era Jesús? ¿Y acabó de hablar con él? Dice, y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham. En Génesis 17:22 creo que dice. 17. Estamos muy lejos, ¿verdad? Pues todavía no lo estudiamos, ¿verdad? Pero... mira, ahí dice, cuando Dios terminó de hablar con Abraham. Sí, estamos muy lejos. Sí, bueno, ahí vemos que en muchos casos a Abraham se le manifestó algo visible. De manera que cuando hay algo visible que se reconoce como Dios, como en este caso, hablas de una teofanía, ¿verdad? Una manifestación divina. Que en el caso cuando voy a hablar hacia, no me acuerdo exactamente qué habla ese capítulo, me imagino que es cuando le habla sobre la circuncisión. Lo vamos a ver también más adelante en Sodoma y Gomorra. En ese caso hay algo, o la Biblia lo describe como un varón, ¿verdad? Entonces, en muchas cosas como lo que vio Agar, no nos dice exactamente qué es lo que vieron, pero tuvieron que haber visto algo, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice que se retire de su presencia,
indica que había algo necesariamente visible. Ok, dice Leda María Rojas Pérez, ¿el comportamiento de Sarai de echar a Agar no fue considerado pecado? ¿El comportamiento de Sarai y Agar qué, perdón? El comportamiento de Sarai de echar a Agar no fue considerado pecado. Bueno, la va a echar hasta más después, ¿verdad? Y no era pecado porque Dios le dice a Abraham, hazle caso a tu esposa y echa a la mujer. Así que no estaba de acuerdo con el código de conducta de aquel entonces, pero en ese caso, bajo una instrucción divina, y puesto que Dios no hace pecado ni incita al mal, entendemos que a los ojos de Dios no era pecaminoso. Ok, la última. Maximiliano Rea dice, ¿cuál es la descendencia actual de Ismael? Dice, pertenezco al grupo de Árbol Plantado Colombia. ¿La descendencia actual de Israel? De Ismael. Pues algunos dicen que son los árabes. Y que el conflicto que hay ahorita entre Israel o judíos y palestinos es Isaac contra Ismael, ¿verdad? Pero la verdad no me he puesto a estudiar exactamente de dónde vienen como para ubicar geográficamente cuál es la descendencia de Ismael. Ok, creo que ya por ahí hay otra pregunta, ya para terminar. Ok, ¿sí? Sí, pastor. Aunque pudiera entender yo que Dios usa nuestros errores y lo podemos ver en la Biblia, como es el caso del día de hoy, y incluso podríamos pensar que hasta los necesita, como cuando nuestro Señor Jesucristo es llevado a la cruz, lo hago a título personal, o sea, sería una actitud completamente negligente de mi parte, tiene relación con lo que preguntaba el hermano José, el que pensáramos en que, bueno, tal vez, sobre todo si tengo la creencia de que he sido regenerado y nacido de nuevo, entonces yo escuché que un día un pastor dijo que Dios usa nuestros errores y que a pesar de mis errores, entonces voy a caer en una actitud de libertinaje. O sea, en ninguna manera estamos diciendo que Dios a través de la Escritura nos esté dando luz verde para eso, sino que a pesar de esos tropiezos que pudiéramos tener en nuestro proceso de santificación, Dios los puede usar, pero no tomar esa actitud, ¿verdad? Sería un error garrafal de mi parte en este caso, de decir, pues entonces tal vez Dios necesite de mis errores y mañana voy a cometer uno y dentro de una semana otro y así. Bueno, ¿verdad? por definición Dios no necesita nada, ¿verdad? Porque Él es perfecto. Y en cuanto a si yo termino siendo un siervo de Dios con mis pecados, que a fin de cuentas Él usó para bien, también es incorrecto. Cuando nos dice Pablo que Dios lo entregó y por medio de hombres malvados lo mataron, dejan claro que esos hombres son malvados a pesar de que fueron usados por Dios, porque la voluntad decretiva es oculta, es secreta. Así que cuando tú pecaste, no lo hiciste a conciencia, no lo hiciste sabiendo que esa era la voluntad de Dios. Tú decidiste hacer lo malo en base a tu propia concupiscencia y por eso eres culpable. Pero que Dios haya permitido que pecaras no justifica tu pecado. ¿Me explico? Entonces nadie podría decir que le sirve a Dios mientras peca, porque cuando Él lo hizo porque deseó hacer el mal, ¿verdad? No lo hizo para Dios porque era imposible que lo supiera. Por eso nadie puede justificar su pecado como una obra de Dios o que Él haya hecho en beneficio de Dios. Eso es absurdo. Muy bien, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? ¿Hay avisos?